Así que mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Hoy es ya domingo, estamos en nuestro servicio online por WhatsApp y es tremenda alegría ver que están conectados acá en el grupo WhatsApp, hermanos desde Bolivia, desde Estados Unidos, tenemos hermanos desde El Pedado, desde Guanabacoa, aquí en La Habana, tenemos hermanos desde allá la lejana provincia de Granma, allá en la tierra Pilón, la tierra del café cubano, y queremos darle la bienvenida a todos los hermanos en lo que queremos también estar compartiendo este pasaje de la Biblia, esta carta tremenda que es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y básicamente vamos a estar basándonos en el primer versículo que es Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo sé que lo que quiero estar hablando con ustedes es básicamente el tema fundamental de esta carta. Y el problema es que esta es la carta llamada la epístola del gozo, o la carta del gozo. Y es así porque el tema o el aire o el espíritu, la manera en que Pablo escribe esta carta es una manera muy afable, muy alegre, muy llena de gozo, y se repite en muchas ocasiones este mismo mandamiento que estás viendo aquí, que creo que es el clímax de la expresión del mandamiento de Pablo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y encima está añadiendo la palabra, otra vez os digo, regocijaos. Y obviamente yo estoy seguro que tú lo sabes, el gozo es algo profundo. El gozo no es simplemente una alegría, no es un erizamiento, no es una emoción superficial. El gozo es algo que sale de lo profundo de ti y se expresa de muchas maneras. Estoy seguro que tú sabes que gozo no es simplemente una alegría. El gozo no es simplemente una alegría que tú tienes o simplemente una emoción pasajera. El gozo sale de aquí adentro, y tú no puedes sentir gozo sin que haya algo ahí en tu corazón que está expresando ese gozo de una manera tremenda. Y yo quiero esta mañana compartir contigo algunas de los aspectos que me llaman la atención en esta carta sobre este tema, el tema del gozo. Lo primero que me llama la atención es que esta carta no fue escrita en el mejor momento posible. Les voy a hacer un pequeño trasfondo sobre este asunto. La iglesia de Filipo, la iglesia en Filipos, en la ciudad de Filipo, que precisamente por eso se llama Filipenses, la carta fue escrita a los filipenses, a los cristianos de Filipos. Esta iglesia fue fundada en medio de una tribulación tremenda. Fue fundada en un momento en que Pablo y Silas son encarcelados, y ahí en medio de la cárcel empieza a alabar a Dios, y entonces ocurre un terremoto y el carcelero se quiere suicidar porque piensa que Pablo y Silas escapan, y ahí en medio de esta prisión en que de esta prisión ocurre la primera conversión, porque el carcelero escucha el testimonio de Cristo, se convierte a Cristo, detrás del carcelero se convierte a Cristo toda la familia, y de ahí en adelante comienza esta iglesia, que es una iglesia que nace de una prisión, de un momento de tribulación, de un momento difícil en la vida del ministerio de Pablo, y es esta iglesia, la iglesia que Pablo luego visita una y otra vez. Ahora, los eruditos piensan que esta carta de Filipos, a los filipenses, fue escrita desde Roma. Y estoy hablando de ya el tiempo de la madurez del ministerio de Pablo. Esta fue probablemente una de las últimas cartas que escribió Pablo. Y en esta carta no está reprendiendo a la iglesia, como la mayoría de las cartas que él escribe anteriormente, sino simplemente está comunicándose con ellos porque se ha dado cuenta que ellos están entristecidos porque Pablo está preso en Roma. Y en este momento de la madurez del ministerio de Pablo, nosotros estamos viendo un poquitico como que ya Pablo había escrito esa parte donde él dice: en prisiones muchas veces, en azotes tantas veces, prisionero de cepos, apedreado hasta morir, náufrago 2 veces. Toda esta historia que Pablo narra en otras partes de la Biblia, todo esto había ocurrido a Pablo, y ahora Pablo estaba preso en Roma. Y los filipenses estaban desanimados, entristecidos por las prisiones de Pablo. Ahora, no solo estaba ocurriendo esto, sino que había toda una serie de, vamos a decir, cristianos, entre comillas, que estaban predicando el evangelio
el Evangelio de Cristo, pero para añadir a las aflicciones de Pablo. Pablo está hablando de estos cristianos que predicaban, pero no predicaban por amor a Cristo, sino con tal de que Pablo se sintiera mal. Yo no entiendo qué ocurría, pero obviamente estaba hablando de algo, una especie de celo cristiano. En el versículo 2:17, Pablo incluso contempla la posibilidad de que él muera en esta prisión, y él incluso está hablando de que él puede hacer que sea derramado en un sacrificio, en una libación para Cristo, hablando de que quizás tenga que morir en esta prisión. Y estamos hablando de que no estamos hablando de una prisión, obviamente, de un arresto domiciliario o de que, bueno, lo arrestaron porque no tenía carnet de identidad. Estamos hablando de una prisión en un momento en que podría enfrentar la pena de muerte, y Pablo lo sabía. Y no solo Pablo lo sabía, sino que los filipenses lo sabían. Pablo añade un poquitico más adelante y dice, le anima a los filipenses y le dicen, cuidados de los perros. Y está hablando, cuando usted lee el contexto, yo sé que es una palabra fuerte, pero está hablando de una serie de nuevos cristianos, entre comillas, que no son tan cristianos, que están en el Evangelio por el dinero, por los intereses, mutilan el cuerpo, mutilan a la iglesia de Cristo, traen divisiones al reino de los cielos, al reino de la iglesia, y son estos cristianos contenciosos que en lugar de edificar y traer alegría, lo que traen es tristeza y amargura en la iglesia. Y Pablo le está diciendo a los filipenses, cuídense de los perros. Y termina hablando de los enemigos de la cruz. Y es el mismo contexto, y cuando leemos estos pasajes nos damos cuenta de que la carta de los filipenses no es una carta escrita en un momento de que, bueno, estoy en un spa en medio de Hawái pasando, o en Cancún, o quizás en Varadero, o en un Cayo Santa María, o no sé, en un momento de esto precioso donde uno dice, bueno, todo está bien, es el momento de descansar, es el momento de gozarse, es el momento de tener alegría. Pablo está escribiendo esta carta y le está diciendo a los filipenses, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados, pero lo está haciendo en un momento de prisiones, en un momento de aflicción, en un momento de persecución cristiana, en un momento en que está contemplando incluso la posibilidad de que sea ejecutado y muera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo en un momento de aflicciones en mi vida para estar lleno de gozo? Y creo profundamente que una de las características más llamativas de la iglesia cristiana es el gozo. No sé si usted ha oído la canción esa que dice, llegaron los aleluya y esta fiesta comenzó. No. Es una, dice mi hijo que no. Y es una canción que habla un poquitico de eso, ¿no? Y siempre, cuando somos cristianos, por ahí andan las personas diciendo, yo no sé por qué usted se pasa la vida cantando con la cantidad de problemas que hay en el mundo. Y obviamente, creo que es como que el sello distintivo de la iglesia, el gozo cristiano. Pienso que cuando veo mandamientos como este, en que Dios nos llama a gozarnos, y no solo este no es un mandamiento que aparece en Filipenses, aparece en toda la Biblia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo leíamos ahorita, que lo hablaba Nehemías, cuando hablaba en los Salmos, dice, alégrense pueblos todos, batir las manos, las alabanzas son una expresión de alegría. El gozo es como el sello distintivo del cristianismo, es como si Dios nos estuviera diciendo, yo quiero que tú te goces. El Salmo 34:7 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es como que el deleite, la alegría, la felicidad cristiana es el sello de que realmente somos cristianos. Hace poco escuchaba la defensa de un ateo que decía, yo dejé el cristianismo porque son tribulaciones tras tribulaciones, pruebas tras pruebas, y me di cuenta que viví una vida amargada, y por eso me di cuenta que cuando salí del cristianismo empecé a vivir la vida como es y aceptar los problemas como son. Entonces sí fui feliz y viví el gozo, y cuando yo escuchaba o leía este artículo, yo decía, chico, tú no experimentaste a Cristo. Tú no experimentaste el gozo de la salvación. Tú no experimentaste la vida plena que hay en Cristo Jesús. Tú realmente lo que experimentaste fue una serie de leyes que te oprimían, pero tú no experimentaste el gozo de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ahora, las personas confunden gozo con libertinaje, y yo hoy quiero hablarte un poquitico acerca de 5 secretos que yo veo en esta carta, donde Pablo habla del verdadero gozo y cuáles son los 5 secretos para vivir una vida llena realmente de gozo. Ahora, esto me llama mucho la atención porque yo sé positivamente, después de estar unos años en el ministerio, sé positivamente que hay muchos cristianos que peregrinan, caminan por la vida cristiana y no viven el gozo que Cristo nos está mandando. Y nota bien que esto es un mandamiento, regocijados en el Señor siempre, no algunas veces, siempre, en las buenas, en las malas,
En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en los momentos de alabar a Dios, en los momentos de orar a Dios, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, pero también en los momentos de abundancia. Regocijaos en el Señor siempre. Y sé positivamente que es un mandamiento difícil, sobre todo ahora en este momento difícil de la humanidad, donde algunos de nosotros estamos experimentando encierros como Pablo, o estamos experimentando aflicciones por seres queridos que están enfrentando momentos difíciles, o incluso hasta nosotros estamos enfrentando momentos difíciles, o hasta la muerte como Pablo. Y yo viendo esto digo, bueno, ¿cómo? ¿Cuál es el secreto de Pablo? Que quizás algunos cristianos no estamos comprendiendo, no estamos aprovechando. ¿Cuál es el secreto de Pablo para vivir una vida cristiana plena? Una vida cristiana llena del gozo de Cristo. Así que el primer secreto que quiero compartir contigo en esta mañana es el secreto de la oración persuadida. Y fíjate, esto es algo importante. Quiero leer contigo este pasaje que dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Estamos hablando en Filipenses 1 del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Es lo que hacemos todos los cristianos. Creo que todos los cristianos oramos, aunque me gustó mucho la parte donde dice orando con gozo. Qué lindo cuando un cristiano ora con gozo. Qué lindo cuando un cristiano ora con alegría. Qué lindo cuando un cristiano clama con gozo. Y el secreto está en el comienzo del versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto está tremendo, más hermano. Esto está tremendo. Pablo no solo oraba, sino que oraba estando persuadido. Fíjate en esto. Este es el detalle, este es el secreto. Sé de muchos cristianos que oran mucho, pero creen poco. ¡Aleluya! Miren, hermano, el secreto de la vida del cristiano no está en la oración. Error. Yo no sé si tú has oído esa frase muchas veces. Oh, el secreto de la victoria del cristiano está en la oración. No, el secreto de la victoria del cristiano no está en la oración, sino está en la fe. En ninguna parte de la Biblia dice por tu oración fuiste salvo. La Biblia dice por tu fe fuiste salvo. Santiago decía con toda certeza: la fe sin obras es muerta. Y lo decía por una razón, porque cuando tú crees, tú oras. Y cuando tú oras creyendo, Dios obra. Y Pablo lo dice: yo estoy orando por ustedes siempre, estando persuadido de esto. Y hay cristianos que oran y oran y oran y oran, pero después que terminaron de orar, siguen afligidos, siguen atribulados, siguen angustiados por el motivo por el cual están orando. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás: Señor, estoy orando por, no sé, porque no tengo alimentos en la casa. Y Padre, te pido que proveas comida para mi casa. Y terminó la oración en el nombre de Jesús, Señor, amén. Y cuando dices: ay, ¿por qué es que no me pasa y yo no tengo comida? Pero de un momentico no acabaste de orar. Si acabaste de orar por eso, amado hermano, levántate, sacúdete el polvo y sal a buscar, sal a conseguir, sal a trabajar, que Dios va a responder tu oración y te va a proveer. Pero tú tienes que orar estando persuadido de que Dios escucha tu oración. Pablo, ¿usted se imagina la impotencia tremenda de Pablo allá en aquella prisión? La impotencia de ver que su iglesia estaba siendo atacada por falsos cristianos, por divisores del cuerpo, por personas que no estaban buscando sinceramente el amor y el evangelio, personas que tenían malas intenciones. Y Pablo allá encerrado lejos en Roma, mientras allá no sé cuántos miles de kilómetros su iglesia amada, la iglesia que él amaba tanto, estaba sufriendo. Y en esa impotencia Pablo lo único que podía decir es: Señor, estoy orando a ti por esos hermanos míos. Y yo sé que yo no puedo, yo sé que yo no puedo hacer nada, yo sé que estoy lejos, yo sé que lo único que puedo hacer es clamar a ti, pero estoy persuadido de que tú comenzaste la buena obra en ellos y la completarás, la terminarás. Yo tengo fe, tengo confianza en que tú obrarás. El primer secreto de la vida de gozo, o del secreto del gozo en la vida de Pablo, es que él oraba persuadido de que Dios estaba obrando. Amado hermano, yo no sé cuál es la oración que tú estás levantando a Dios en tu secreto. Yo no sé cuál es aquello que atribula, que carga, que preocupa a tu alma en los secretos. Pero cuando ora, amado hermano, ora persuadido de que Dios está obrando en tu vida. El segundo secreto de la vida de Pablo está en Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 23. Y quiero leerlo contigo un momentico. Dice así: pero sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y la esperanza
en que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí está. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aleluya. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y esto es un pasaje tremendo. Yo no sé si usted percibe la tensión del momento. Pablo está analizando, está orando a Dios diciendo, Señor, yo quiero que me liberen de esta prisión, quiero que sea libre. Yo sé que mis hermanos allá en la iglesia de Filipo también estaban orando por eso. Y estoy dispuesto, Señor, confío en que voy a ser libre. Pero si no pasa, no hay problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía que si no era liberado es porque iba a ser ejecutado. Y la muerte en aquellos tiempos no era una muerte sencilla, no era silla eléctrica o inyección letal, era una muerte terrible. Probablemente iba a ser lanzado a las arenas del circo romano para ser devorado por las fieras o asesinado por gladiadores, o quizás iba a ser crucificado, o quizás iba a ser descuartizado por caballos como la amarraban de los diferentes miembros y 4 caballos le alaban, o quizás iba a ser azotado hasta morir. No sé, iba a ser una muerte terrible. Pero Pablo simplemente decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo. Y hoy en día, ante la perspectiva de una enfermedad, ante la perspectiva de la muerte, hay tantas personas que viven angustiadas. Pero Pablo estaba seguro de algo. Pablo había comprendido la grandeza de la revelación, de la resurrección en Cristo. Pablo había entendido que la vida que tenemos ahora es solamente un pequeño fragmento de tiempo comparado con la eternidad. Pablo había entendido que cosas que ojo no vio, cosas que no han subido al corazón de hombre, que nadie imaginó, son las que Dios tiene preparado para los que creemos en Él. Pablo había entendido que la vida venidera era 1000 veces, 1.000.000 de veces más preciosa que esta vida que tenemos acá. Pero Pablo había entendido sobre todo que un momento en la presencia de Dios era más precioso que toda una vida acá. Y yo no sé si usted ha entendido esto, amado hermano. Yo no sé si en sus tiempos de oración usted ha tenido un encuentro poderoso con la presencia de Dios, pero si no lo ha tenido, amado hermano, te animo a que allí donde estás ahora mismo te estés tirando de rodillas y le digas, Señor, yo quiero un momento contigo, yo quiero un encuentro con el Dios Todopoderoso. No quiero un encuentro emocional, no quiero un encuentro de mi mente, yo quiero un encuentro con el Cristo de la gloria. Y ese Pablo que allá en el camino de Emaús tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, pudo ver las glorias del cielo venidero. Y yo creo que todo cristiano ha de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso y tener un encuentro con las glorias del cielo venidero. Y cuando tú tienes un encuentro con eso, entonces tú te percatas que la tierra, esta vida que tenemos acá, no se compara para nada con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Pablo lo entendía. Y por eso dedicó su vida a Cristo ahora, en nosotros, al Evangelio, al reino de Dios ahora. Y su esperanza al reino futuro, a la manifestación completa de la gloria de Cristo. Cuando tú abrazas eso, te das cuenta, como decía Pablo en Romanos capítulo 8, dice, por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, espada, hambre, desnudez, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Comprende esto, amado hermano. Una vez que el miedo a la muerte desaparece y es sustituido por el amor de las cosas venideras, por el amor de la gloria de Cristo Jesús que hemos experimentado en este encuentro glorioso en la presencia de Dios, pero sabemos que es solamente un reflejo de aquello que vamos a experimentar. Una vez que eso pasa, nos damos cuenta que esta vida en la tierra es pasajera y que la vida eterna es mucho más preciosa que eso. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bueno que tú comprendas eso y el temor a la muerte desaparezca en ti, porque sabemos, lo dice la Biblia, que la muerte fue derrotada y fue vencida por la cruz de Cristo en la resurrección gloriosa que también nos espera a nosotros. Ese es el segundo secreto. El tercer secreto es puestos los ojos en Jesús. Y quiero que te fijes ahora un momentico en este pasaje, es un pasaje maravilloso, un pasaje bien conocido. Pero dice así, en el capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, teniendo el mismo
amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nota ahí ese haya pues. El haya pues es todo lo que te dije anteriormente. Se resume en esto que te voy a decir ahora. Un mismo amor, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los otros, a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Todo eso se resume en este haya pues, en vosotros este sentir. Vivimos en una época terrible, hermano. Vivimos en un momento en que hay tantos dioses, hay tantos falsos cristianos, hay tantos falsos apóstoles, hay tantos falsos pastores, hay tantos falsos profetas, hay tantas personas que quieren y anhelan recibir tu admiración. Y yo sé que tú te puedes fijar en todo eso y puedes tener a todas estas personas como grandes héroes, pero Pablo, más que todo eso, te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué bueno sería que hoy tomaras como modelo a alguien que nunca pecó, a alguien que nunca erró, a alguien que es eterno, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que está sentado a la diestra de Dios, en Jesucristo el vencedor. Nota como Pablo lo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Yo no sé si tú entiendes lo que te quiero decir. Pablo está hablando sencillo. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sean humildes, yo quiero que ustedes sean amorosos, yo quiero que ustedes tengan un mismo sentir. Y este mismo sentir no lo estoy sacando, no es invención mía. Yo quiero que lo que ustedes hagan es que imiten a ese Cristo glorioso que siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo. Pablo está diciendo, amado hermano, es lo que yo he hecho y es lo que quiero que ustedes hagan. Y esto es una promesa tremenda, amado hermano, para ti. Yo sé que muchos de nosotros tenemos esa bendición tremenda de que somos de los viles y los menospreciados. Yo digo que es una bendición porque nos es más fácil rendirnos ante Cristo. Nos es más fácil decir, Señor, vinimos con nada, nada te damos, Señor. Y todo lo que tuvimos, Señor, todo lo que tenemos ahora es solo porque tú nos lo has dado. Y eso es una bendición tremenda, pero ocurre que cuando pasa el tiempo en el cristianismo nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Ocurre que cuando pasa el tiempo en el cristianismo empezamos a creernos cosas porque Dios nos bendice con esto, con aquello, con lo otro. Entonces nos creemos que esa bendición que tenemos es porque nos esforzamos, porque nos la merecemos. Ahora Pablo dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Y por un momento entienda, amado hermano, que nada que tienes es porque tú seas especial o porque seas inteligente o porque seas... No importa si eres de los viles menospreciados o si tienes un título de máster en cualquier cosa. Lo que tienes es porque Dios te lo dio. Lo que eres es porque Dios te lo ha permitido ser. Lo que puedas, de aquello de lo que puedas vanagloriarte es porque la gracia de Dios se manifestó en tu vida. Haya pues en vosotros este sentir. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de que lo que tienes y lo que eres y aquello que posees es por la gracia de Dios, entonces te llenas de ese gozo tremendo de que eres amado por alguien que no debería ni siquiera amarte. El tercer punto que quiero compartir en esta mañana es la comunión con Dios y con el Espíritu Santo. La tercera razón por la que Pablo podía decir que vivía regocijado, recuerda, la primera razón es porque él oraba persuadido, oraba en fe. Oraba confiado. La segunda razón es porque su vida estaba escondida en Cristo. La tercera razón es porque tenía puestos los ojos en Jesús y vivía a la manera de Jesús. La cuarta razón es porque tenía comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Versículos 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que obra en vosotros, el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Y esto es un pasaje muy interesante, es un pasaje muy conflictivo. Muchas personas lo que hablan es que la Biblia dice que ocupados en vuestra salvación, así que la salvación depende de nosotros. Si no nos ocupamos en la salvación, no seremos salvos. Sin embargo, cuando tú lees el versículo siguiente, dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Así que la salvación, obviamente, yo tengo que ocuparme de la salvación y ese es el resultado de que Dios produce en nosotros. Es decir, la salvación es el resultado de Dios en nosotros. Ahora, hay palabras aquí que me llaman mucho la atención. Es la palabra que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y cuando yo estaba estudiando este texto para compartirlo con ustedes, me llamó la atención que la palabra Dios produce el querer como el hacer. La palabra produce y hacer son las palabras energón, que es la que hoy utilizamos para energía. Así que Dios derrama en nosotros una energía. Dios crea o desarrolla en nosotros una energía que viene de Él y nos hace querer y hacer. Y ese querer como hacer es para nuestra. De modo que nuestra salvación no es de parte de nosotros, sino que Dios la pone en nosotros. Ahora yo estuve mirando dónde aparece esta palabra energía en toda la Biblia y me di cuenta que las veces que aparece siempre es en relación con el Espíritu Santo. Aparece en 1 Corintios 12 y aparece también en Gálatas. Y está hablando siempre de esa salvación que es producida por la energía del Espíritu Santo en nosotros. Así que Pablo está diciéndonos de cierta manera, miren, ocúpense en vuestra salvación, ocupados de vuestra salvación, atentos a la voz del Espíritu Santo, atentos al influjo del Espíritu Santo, atentos a la energía del Espíritu Santo, atentos a la inclinación del Espíritu Santo. Y esto está hablando claramente de que Pablo estaba siempre atento a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Hay un querer, hay un hacer, hay una buena voluntad que el Espíritu Santo pone en nosotros y usted entiende cuándo es la carne, porque los que somos cristianos, la Biblia, yo no sé si usted lo entiende, pero la Biblia está hablando de que los cristianos tienen comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Amado hermano, el cristianismo no es una religión muerta. Amado hermano, el cristianismo no es una religión filosófica, no es una religión de la mente, es una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. La Biblia habla, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, dice que el Espíritu Santo, el que es nacido de Dios, es nacido del Espíritu. No sabes ni dónde viene ni dónde va, porque el Espíritu nos lleva a todas partes. En Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Pablo nos está hablando de que nosotros somos nacidos del Espíritu y vivimos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. Y de esto mismo es lo que está hablando Pablo en Filipenses. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo está constantemente guiando la vida del cristiano. Así que un cristiano que quiere vivir una vida de gozo, es un cristiano que es el que está atento al Espíritu Santo. Es un cristiano que está atento a la guianza del Espíritu Santo. Un cristiano que tiene el plan abierto al Espíritu Santo. Qué lindo cuando tú te levantas por la mañana y el Espíritu Santo te está guiando a la oración, te está guiando a la oración, te está trayendo palabra a tu vida. Qué lindo cuando tú estás orando y estás orando lleno del Espíritu Santo. Qué lindo cuando estás cantando lleno del Espíritu Santo. Qué lindo cuando en tu familia llega la enfermedad y tú lleno del Espíritu Santo oras por la enfermedad y ahí el Espíritu Santo te guía hacia la sanidad. Qué lindo cuando en medio de la aflicción tú oras y clamas a Dios lleno del Espíritu Santo y el gozo del cielo viene y desciende. Por eso Jesús decía, el que cree en mí, de su interior saltarán ríos de agua viva. El quinto punto es valorando lo eterno. Y está hablando en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vamos por el capítulo 3, rápidamente voy a leerlo. Dice, pero tantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no voy a seguir leyendo, pero te voy a pedir que leas el pasaje completo y veas lo que significó para Pablo todo esto. Y esto es una enseñanza esencial para la vida cristiana. Es una enseñanza fundamental para la vida cristiana. Hay tantas personas, hay tantos materialismos, hay tantos cosismos hoy en día que nuestra felicidad depende de todo lo que tenemos. Ay, yo voy a ser feliz cuando yo tenga esa batidora, o con eso voy a poder hacer los jugos y esas cosas. O yo voy a ser feliz cuando tenga un carro, cuando tenga una moto. O yo voy a ser feliz cuando tenga los zapatos Nike. O voy a ser feliz cuando tenga un celular que sirva. Y la felicidad depende de ese cosismo que nos rodea, de este materialismo que nos rodea. O voy a ser feliz cuando termine mi carrera. O voy a ser feliz cuando tenga mi casa. O voy a ser feliz. Oh, amado hermano. Jesús decía que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si tu tesoro está en estas cosas que perecen, tu corazón va a ser feliz mientras tengas estas cosas y tu felicidad va a depender de estas cosas temporales.
Yo no sé qué significa el dinero con el que compras estas cosas para ti, amado hermano, pero el dinero es temporal, es pasajero. Yo no sé qué significa para ti todas estas cosas, amado hermano, pero tienes que entender una cosa. Jesús decía, haz tu tesoro, fabrica tu tesoro ahí en el cielo, donde el orín y el óxido no corrompen. Haz tu tesoro en el reino de los cielos. Creo que este gran escritor, el escritor Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Pequeño Príncipe, él decía, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y era un escritor secular, pero había entendido una gran verdad. No son las cosas materiales las que van a garantizar tu felicidad. La historia humana alrededor nuestra está llena de grandes personalidades del mundo que han tenido millones y millones de dólares, pero han terminado en las drogas, en el divorcio, en las borracheras, en la depresión, yendo a psicólogos uno tras otro. Recuerdo la historia de Tina Turner. Hace poco me estaban hablando, mi hijo me hablaba de la historia de este gran artista, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Johnny Depp. De este gran artista Johnny Depp. Cuánto éxito, cuánta fama, cuánto dinero, cuántos recursos, y ahora por determinadas situaciones que no tienen que ver precisamente con el dinero, sino por relaciones interpersonales, ahora está sumido en el alcoholismo. Y entonces cuando nos damos cuenta de que el dinero no da la felicidad ni la compra hecha, entonces empezamos a valorar las cosas esenciales de la vida. Pablo había entendido que las cosas esenciales en la vida eran las cosas eternas. Hay un punto que tienes que entender, que si es bueno la felicidad, si es bueno la bondad, si es bueno el amor, si es bueno la fe, si es bueno la mansedumbre, todas esas cosas que obviamente secularmente son buenas solamente en dependencia de Cristo. Y te voy a decir por qué. Porque no vas a tener realmente la esencia de cada una de esas cosas si no es en Cristo, el dador de la vida. La Biblia habla de que es Dios mediante su Espíritu Santo, por la sangre preciosa de Cristo, que nos da los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y por último, para ya terminar, que no quiero excederme mucho en esta mañana, el último secreto de Pablo es transformando tu modo de pensar. El capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de confianza, de alabanza, en esto pensad. Y esto es una promesa tremenda y un consejo tremendo. Empezamos diciendo esto. El primero, ¿qué cosa es? Oración persuadida. El segundo, vida escondida en Cristo. El tercero, puesto los ojos en Jesús. El cuarto, comunión con el Espíritu Santo. El quinto, valorando lo eterno. Y el sexto, cambiando tu modo de pensar. Y esto está tremendo, hermano. Porque, todas estas cosas que estás valorando, yo espero que tú estés ahora mismo en tu vida, estás analizando cuáles de estas áreas tú tienes que mejorar en ti mismo para poder vivir una vida llena de ese gozo, de ese regocijo eterno. Pero todas estas cosas nacen de cambiar tu modo de pensar, de ver la vida. Fíjate que Pablo está haciendo un filtro, está haciendo una preselección de las cosas en las que él va a estar dedicando su mente, su modo de pensar, su tiempo. Hay tantas cosas que están ocurriendo ahora a nuestro alrededor. El COVID, la depresión, la economía, el problema del vecino, el problema de mi matrimonio, el problema de mi mamá, de mi tío, de mi hermano, de mi hijo, el problema de mis zapatos, el problema de la gasolina, el problema de pagar la luz, son tantos problemas. Y Pablo está diciendo, escucha bien, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. No está hablando de que tú tienes que olvidar estas cosas, sí tienes que dedicarle tiempo a estas cosas, pero tú te vas a deleitar en lo bueno. Y es que hay dos maneras de ver la vida. Y es la misma vida. Pablo no estaba negando que estaba preso, en ningún momento le estaba negando. Pero cuando tú lees toda la epístola de Pablo, estás dándote cuenta que es muy difícil. Cada uno de esos textos bíblicos que te mencioné al principio, es muy difícil que veas el texto bíblico como si fuera una línea marcada. Él decía, estoy orando por ustedes convencido. Estoy deseando de que no estén afligidos, porque sé que Dios es bueno con ustedes. Y constantemente está viendo lo negativo, pero lo está contrastando con lo positivo, que es infinitamente. Pablo termina diciendo de esta manera: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y entonces es que yo comprendo cuando veo esta última frase, porque él dice: regocijaos en el Señor siempre. Todo su gozo
estaba naciendo de una fortaleza que estaba en Cristo. Él había cambiado su modo de pensar, él había cambiado su modo de vivir, él había cambiado el modelo al cual seguía, él había cambiado la dependencia de su vida. Ya no era la dependencia de los factores que estaban, sino la dependencia en el Espíritu Santo. Él había cambiado todos los aspectos importantes en su vida para que al final todo lo pudiera en Cristo que lo fortalecía. Te estoy animando, amado hermano, a que tomes esta epístola de Pablo y la leas en tu casa con calma. Y cada vez que veas la palabra gozo, diga, mira, aquí en esto se gozaba Pablo. Cada vez que veas un momento en que él dependía del Espíritu Santo, dice, bueno, aquí está. Cada vez que él veía un momento en que él pensaba algo bueno, dice, mira, estaba pasando esto malo, pero él estaba pensando lo bueno. Estoy animándote, amado hermano, a que empieces a mirar con los ojos de Cristo. Viene a mi mente este pasaje de la Biblia tremendo, en Hebreos capítulo 12, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí menospreció la muerte hasta la cruz. Estás leyendo, estás viendo. Había un gozo en Cristo cuando él iba hacia la cruz. Hermano, ¿cómo es posible? Iba hacia la cruz. Pero había un gozo. ¿Sabes cuál era el gozo de Cristo cuando iba hacia la cruz? Tú y yo. Yo no sé si tú ahora mismo estás enfrentando una tribulación tremenda en tu vida, no sé si estás pasando un momento difícil, no sé si te están haciendo la vida, como decimos acá en Cuba, si te están haciendo la vida un yogur tus parientes, tus vecinos, tus familiares, no sé si la economía te está haciendo un hueco en la billetera, en el monedero, no sé si la salud te está agobiando de una manera terrible, pero a medida que enfrentas la aflicción, pon tus ojos en Jesús, aprende de Él. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante, si hay un gozo detrás de cada una de estas cosas. Tengo una dependencia del Espíritu Santo, tengo una comunión con el Espíritu Santo, tengo una persuasión mientras oro, una convicción mientras oro. Deleítate en esa presencia, en ese momento que estás viviendo. Jesús dice Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba diciendo, oh, yo voy a huir las mis prisiones. Pablo lo que estaba diciendo es que las prisiones están ahí, yo no lo voy a negar, pero más grande que mis prisiones es Cristo. Las aflicciones están ahí, yo no lo voy a negar, pero más grande que mis aflicciones es Cristo. Los ataques de los enemigos de Cristo están ahí, yo no los voy a negar, pero más grande que los ataques de los enemigos de Cristo es el Cristo de la gloria. Todo lo puedo en Cristo y por eso me estoy gozando. ¡Aleluya! Amado hermano, no sé lo que estás viviendo, pero permite que el gozo esté delante de ti, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, menospreció, aleluya, menospreció la aflicción que estaba delante de sí. Amado hermano, quiero terminar esta plática contigo, este sermón contigo en esta mañana, diciéndote lo que dijo Pablo en Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate en tu Señor. No importa lo que estés pasando. Hay 6 razones en esta mañana que he compartido contigo, pero lo que te quiero decir es, regocíjate en Jesús siempre. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Me gustaría levantar un clamor ahora por ti allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando por cada uno de los hermanos que están escuchando este sermón. Ahí donde quiera que estén, Señor, te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que estés poniendo tu mano sobre ellos, estés llenándole por tu Espíritu Santo de ese gozo inefable que es el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús estoy orando para que ahí donde estén ellos, Señor, tu presencia gloriosa esté tocándoles ahora mismo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y esté renovando en ellos esa fe preciosa, Señor, que experimentamos cuando oramos llenos de ti, Señor. Oramos confiados en tus promesas eternas, Señor. Que estés poniendo en ellos, Señor, la capacidad de tener el modelo supremo que es Cristo Jesús. Que estés poniendo en ellos, Señor, un nuevo modo de pensar, que se han transformado su modo de pensar, su modo de ver el mundo, para que empiecen a ver el mundo, no con los ojos de la aflicción, no con los ojos del derrotismo, no con la mente del fracaso, Señor, sino con la mente del Cristo victorioso, de la gloria, donde sabemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.